Hermanos, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de Jesús. Alegre y feliz de estar aquí, hermanos, una vez más ante la presencia de nuestro Creador para poder llevar un mensaje de amor, un mensaje de esperanza que hoy el Señor tiene preparado para todos nosotros, hermanos. Amén. Les invito, hermanos, que donde estemos, en el hogar, inclinemos nuestro rostro, hermano, para que nos pongamos en presencia de nuestro Señor. Amén. Padre amado, bendito Rey soberano, oh bendito Jehová de los ejércitos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, en que en esta hora, Señor amado, nos ponemos ante tu presencia, Padre, para que seas tú tomando el control, Padre bendito, de toda esta reunión, Señor, de cada momento, de cada situación, Padre amado, que sea el Espíritu Santo, Padre, hablando a través de nuestra boca, nuestras lenguas, Señor, y sean nuestros corazones en esta hora tomados por tu mano, Señor, y nos permitas, Papito amado, trabajar para ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, feliz y contento de estar aquí nuevamente, como les decía, y llevando, hermanos, tratando de llevar a sus hogares una palabra de alegría, una palabra de aliento, hermano, porque hoy sabemos lo que está sucediendo en el mundo, hermano, ¿cierto? En Antofagasta, en Chile y en el mundo, y nosotros como iglesia no estamos ajenos a esto, hermano, ¿ya? Para que entendamos que el Señor a nosotros nos protege, nos va a permitir vivir situaciones, pero cada situación que nosotros vivamos, hermanos, es porque Él aún quiere crecimiento nuestro, hermano. Aún Él quiere que nosotros sigamos creciendo espiritualmente en su palabra. Amén. Y es por lo cual, hermanitos, que quisiera leerles un pasaje bíblico, hermanitos, para que esto sea tomado por la mano de Dios y sea su palabra verdadera la que tome el control de esto. Amén. En esta hora les invito a que abramos nuestras Biblias en Juan 11:40, y dice así: Jesús le dijo, esto fue cuando Lázaro había muerto, ¿cierto? La hermana de Lázaro había cuestionado que si el Señor hubiese llegado antes, Lázaro no hubiese muerto, y Jesús le da en respuesta, le dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. ¿Qué nos dice el Señor a través de esto, hermano? Que nosotros lo único que necesitamos para poder ver la gloria de Dios es creer. Creer, hermano, que esta situación en la que estamos viviendo, el Señor tiene el control. El Señor hoy nos está permitiendo vivir estos momentos para que nos aferremos más aún a Él, para que le busquemos más. Muchos hoy día dicen, nunca pensé vivir preso en mi hogar. Mas yo he entendido, hermanos, que el Señor, al contrario, nos ha dado libertad de estar en nuestros hogares, de estar orando, de estar buscando de su presencia junto a nuestra esposa, junto a nuestros hijos. Amén. De estar en constante oración con el Señor e incluso, hermano, para que nosotros podamos ayunar buscando de la salvación de Cristo para nuestras vidas, para nuestros vecinos y para todo aquel que necesita hoy escuchar de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a comenzar este culto, hermanitos, con la adoración al Señor. Y les pido que pongamos todo nuestro sentir en esta hora en agradecerle a nuestro Señor y en escuchar esta alabanza, cantar y clamar de su presencia. Amén. Les invito entonces, hermanito, a que nos juntemos en familia y por favor adoremos al Señor. Amén. En el nombre de Jesús, hermanito, les presentamos la siguiente oración. Amén. Oh Jesús, tú estás sentado en el trono, Señor. Oh Dios, te adoramos.
que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, que está sentado, al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Levanta tu voz, tus manos, dile a Él. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Sea la gloria, aleluya. Sea la gloria, el honor, la alabanza y poder para siempre. Para siempre. Oh, para siempre. Para siempre. Para siempre. Para Amén, hermanitos. Hermosa alabanza a nuestro Señor, ¿cierto? Qué gloria, qué hermosura, hermano, estar cantándole a nuestro Creador, ¿cierto? Al que está sentado en el trono. Amén. Porque nosotros sabemos que Él está sentado en el trono, ¿cierto? Y algún día Dios nos permita poder llegar a estar ahí con Él, hermanito. Bueno, siguiendo con este clamor, hermanos, con esta alegría y con nuestras ganas de querer adorar al Señor, vamos a continuar adorando, hermano, y le presentamos esta segunda alabanza que esperamos sea cantada de la misma forma que la primera, pero aún con muchísimas más ganas, hermano. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de
postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén, hermanitos. Ahí nuestra segunda alabanza, ¿cierto, hermanitos? Al estar ante ti. Qué hermoso, hermano mío. Qué hermoso el día que podamos
concretar esta alabanza de estar ante el Señor, poder adorarle y poder agradecer todo lo que nos ha dado. Amén, hermano. Bueno, para continuar con este culto, hermanitos, ahora viene lo que siempre nosotros tomamos como el plato fuerte, ¿cierto? Ahora viene la palabra fuerte del Señor para tocar nuestros corazones y para darnos sabiduría en Él. Amén. Así que les invito a que oremos en esta hora por nuestro pastor, quien nos va a alimentar de la palabra santa del Señor. Padre amado, bendito Rey soberano, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, seguimos en tu presencia, Señor amado, bendito Rey, viviendo, papito amado, este momento en el cual tú nos permites saciarnos y alimentarnos, Padre bendito, de todo tu amor. Amado Rey, toma el control de nuestro pastor, Señor. Tómalo desde la punta de su cabello hasta la planta de sus pies, bendito Rey. Desata su lengua, Señor amado, bendito. Derrama sobre él tu sabiduría, Señor. Derrama sobre él, papito amado, tu santidad, la gracia y el conocimiento, Señor, para que hoy seas transmitiendo tu palabra y seamos nosotros, papito amado, como una esponja, papito, absorbiendo todo lo que viene de ti, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, en tu presencia seguimos, Señor. Amén y amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en verdad muy contentos de estar juntos nuevamente, ¿no? Primero como congregación en este culto online, pero también estamos muy contentos de estar con todos ustedes que por algún motivo u otro nos están siguiendo semana tras semana. Queremos que se sientan bendecidos, aun si no les conocemos físicamente, les amamos en el espíritu. Así que siéntase también como en su casa, siéntase como un seguidor de Jesús. Quiero decirles en esta oportunidad que hemos empezado a estudiar las 7 iglesias de Asia Menor como consecuencia, ¿verdad?, de este hecho sin precedentes que estamos viviendo, como es la pandemia del COVID-19, porque entendemos que es un evento, es un suceso que Dios permitió, Entendemos que a través de esta situación muy difícil para algunas personas, Dios habló al mundo. Y también Dios habló a la iglesia, ¿verdad? Nosotros veíamos dos propósitos en el hecho de que nuestro Dios haya permitido esta pandemia. Y el primero era que Dios quiere que todo el mundo se salve, que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Así nos dice la palabra del Señor. Y también Él quiere que la iglesia rectifique quizás algunas de sus caminos, de sus formas, la manera de comportarnos, ¿verdad? Y estamos dispuestos a enmendar lo que haya que hacer, ¿no? Estamos, por lo tanto, expectantes, hermanos, en paz, esperando que la voz de nuestro Dios podamos escucharla y actuar en consecuencia, ¿verdad? Habíamos dicho que todo este evento que está sacudiendo al mundo había sido como la voz de Dios hablando a todo el mundo, ¿verdad? Dijimos que era como la voz de Dios, ¿verdad? Que era como el estruendo de muchas aguas,
porque todo el mundo está viviendo esta experiencia. Por lo tanto, todo el mundo escuchó la voz de Dios. Y entonces, Padre, nosotros queremos también colaborar con usted atendiendo a su propósito. De verdad, Señor, queremos que su propósito se cumpla plenamente en este tiempo, ¿verdad? A pesar de lo duro que pueda ser. Y, Señor, usted pueda sacar réditos, frutos de todo esto. Habíamos dicho también en reuniones anteriores de que me llamaba a mí mucho la atención el por qué el Señor, por medio del Espíritu Santo, allí en la isla de Patmos, ¿verdad?, tomó al apóstol Juan, el último apóstol que quedaba, y lo llevó al cielo y les mostró las cosas que han de suceder pronto. Y me llamaba a mí mucho la atención el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, lo primero que desea, lo primero que nos da como tarea le da como tarea a Juan es que escriba a las 7 iglesias del Asia, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Esta dictamen de nuestro Dios. Hemos visto ya en forma anterior, semanas anteriores, el reflexión, desarrollo de 2 iglesias, del estudio de 2 iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Y en esta ocasión vamos a ver el estudio o la reflexión de la iglesia de Pérgamo. Y para ello vamos a leer la palabra de Dios que está allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Una palabra que sin lugar a dudas nos va a traer mucha enseñanza a quienes somos seguidores del Señor. Habíamos dicho anteriormente de que en este mensaje que el Señor Jesús, el Señor ya glorificado, ¿verdad? Él que da a las iglesias de Asia, a 5 de ellas, a 5 iglesias, les reprocha su actitud. Y a 2 de ellas, a la iglesia de Esmirna y Filadelfia,
las aprueban, ¿verdad? Entonces, ahora en esta ocasión vamos a ver qué es lo que el Señor está diciéndole a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, amados hermanos, era una ciudad floreciente del Asia Menor, hoy Turquía, y distaba aproximadamente a unos 160 kilómetros de lo que fue Éfeso. Además de floreciente, Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, era una ciudad culta y poseía una biblioteca que alcanzaba unos 200.000 escritos, ¿verdad? Eran cultos los habitantes de la ciudad de Pérgamo y también su iglesia. Y solamente era superada en escritos la biblioteca de la ciudad de Pérgamo por la biblioteca de Alejandría, que contaba en ese tiempo con 900.000 escritos. Se dice también que la ciudad de Pérgamo lleva ese nombre porque hubo una disputa con las personas, con la gente de Alejandría. Había celos, ¿verdad?, por el tema de la bibliografía o biblioteca, porque ellos escribían en papiro. Entonces llegó un momento en que la gente de Alejandría ya no quiso pasarle papiros o enviarle papiros a la ciudad de Pérgamo, y entonces ellos se vieron en la obligación de buscar otro elemento, ¿verdad?, que les sirviera para escribir, y así surgió el pergamino. Eso es como un dato, ¿verdad?, adicional. Y también Pérgamo tenía otras características que no eran muy buenas. Vimos por la palabra del Señor, ¿verdad?, la palabra que acabamos de leer, que allí estaba el trono de Satanás, ¿verdad? Y sin embargo, estos hermanos, aún donde ellos vivían y la cantidad de situaciones que vivían, ellos no habían renunciado a la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Pérgamo estaba la escuela, ¿verdad?, de dioses paganos. Era como la escuela de brujería más grande de Asia Menor. Estaban los templos de adoración de deidades paganas, como por ejemplo Zeus, Atenea, Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina y la sanidad. Y la influencia, ¿verdad?, de este dios Esculapio, el dios de la medicina y de la sanidad, es hasta el día de hoy. Todos hoy podemos ver que el símbolo de, qué sé yo, los doctores, el símbolo que se encuentra en clínicas, hospitales, ¿verdad?, es un báculo con dos serpientes, ¿verdad?, que ascienden así alrededor de este báculo, y ese es una herencia que está de Pérgamo. Miren qué increíble, a pesar de pasar tantos años, aún está esa influencia. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos un símbolo más maravilloso que tenía el dios Esculapio, sino que tenemos nosotros la cruz ensangrentada, allí donde nuestro Señor Jesucristo fue colgado, y a través de ese sacrificio nosotros hoy tenemos la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Donde está usted, den un aplauso grande al Señor, porque si ellos influenciaron el mundo hasta el día de hoy a través del símbolo del Esculapio, nosotros
tenemos una influencia aún mayor, que es la de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por darnos vida a nosotros. Así que, hermanos amados, tenemos también muchos motivos para sentirnos contentos, ¿no? Felices con nuestro Señor Jesucristo. Pérgamo fue una iglesia que Jesús destaca porque no negó su fe ni en los días de Antipas. Era una ciudad, Pérgamo, donde se adoraban a dioses paganos. Allí en Pérgamo, todos los días había cultos de adoración al emperador romano, todos los días. En Esmirna esto era mucho menor. Allí en Pérgamo teníamos que hacer todos los días cultos de adoración a nuestro Dios. Y allí había un grupo de hermanos que no negaba la fe en el Señor. Y allí dice, ni aún en los tiempos en que esta gente de Pérgamo, estos adoradores, estos brujos, estos adoradores de dioses falsos, le quitaron la vida, ni aún en ese tiempo ellos negaron la fe en el Señor Jesucristo. Ni aún, ¿verdad?, en el momento en que Antipas, el testigo fiel, fue muerto, ellos jamás negaron la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la historia, dicen los escritos, que Antipas fue introducido dentro de un toro de bronce bastante pronunciado, como para que un ser humano fuera introducido dentro de él, y por la parte inferior ellos encendían fuego. Así que, hermanos amados, podemos imaginar, ¿verdad?, la muerte de este testigo fiel de que habla el Señor, como allí él murió, ¿verdad?, quemado, ¿no? Un poco parecido a lo que vivió Policarpo en la iglesia de Esmirna, pero esto quizás un poco más cruel, ¿no? Así que, hermanos, esta iglesia, a pesar de todo eso, no negó la fe en nuestro Señor Jesucristo. A pesar de la muerte de su pastor Antipas, la iglesia de Pérgamo siguió en adelante. Pero luego el Señor, de reconocer y destacar esta cualidad de la iglesia de Pérgamo, viene y le dice, pero tengo algunas cosas que no me gustan de ti. Tengo algunas cosas en contra de ti. Y una de ellas es que entre ellos están algunos que retienen la doctrina de Balaam. Balaam, ¿verdad?, fue un profeta de Dios que en un determinado momento se prestó para obstaculizar los planes del Señor cuando ellos estaban allí yendo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Este profeta de Dios influyó para que el pueblo de Dios se fuera tras dioses ajenos, ¿verdad?, y practicara fornicación con las hermosas mujeres moabitas. Balac, dice la palabra de Dios, cuando vio que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, al ver la cantidad de ellos, tuvo temor. De manera que entonces él quiso contratar a Balaam, que era un profeta de Dios, para que maldijera al pueblo de Israel. Y él envió, ¿verdad?, una avanzada con hombres notables de Moab y con presentes y regalos para proponerle a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Y fueron a donde estaba Balaam, los emisarios de Balac,
y le plantearon sus propósitos. A lo que Balaam dijo: voy a consultar a mi Dios, y así debemos, ¿verdad?, ser todos los hijos de Dios, y hacer, y haré, nosotros hacer lo que Dios manda. Y así fue que en la noche Dios se le aparece a Balaam y le dice Dios a Balaam: no vayas. Entonces Balaam les hace presente a los enviados de Balac, del rey Balac, que no va a ir porque Dios se lo ha negado, se lo ha impedido. Entonces le dice: vuélvanse a su tierra y no voy a ir con ustedes. Y bueno, el rey de Moab, Balac, insiste, manda otros emisarios aún más notables, le proponen lo mismo, ¿verdad? Y él dice, van donde Balaam, y Balaam le dice: yo haré lo que Dios me diga, ¿verdad? Y nuevamente consulta a Dios, y Dios le dice: bueno, ¿ven? Si tú quieres ir, anda, pero haz lo que yo te voy a ordenar. Y fue allí Balaam con los emisarios de Balac, y de ahí estuvo, ¿cierto?, el evento con el asna que no quería pasar cuando vio al ángel de Dios, y siguió adelante en su empeño. Muchas veces nosotros también, hermanos, cuando tenemos alguna cosa que queremos hacer y que no es la voluntad de Dios, Dios también pone dificultades para hacerla, y sin embargo nosotros persistimos en hacerla. Y así fue lo que hizo este profeta. Habló con el rey Balac, le dijo: yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, porque lo que Dios bendijo no puede ser maldecido, lo que Dios bendijo no puede ser quitado. Y así, hermanos, nosotros tenemos que estar seguros, contentos y confiados de que Dios, si somos hijos fieles de Él siempre nos va a cuidar, Él siempre nos va a mantener bien. De manera, hermanos, que aún en situaciones difíciles como la que hoy estamos viviendo, nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, porque Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y allí, hermanos amados, en este segundo viaje, los que hemos leído la palabra del Señor, vemos que Balaam se las arregló para darle el consejo adecuado a Balac. Les dijo: no puedo maldecirlo, y les insinuó que si ellos, con sus hermosas mujeres, que eran famosas las moabitas por ser hermosas, podían, ¿cierto?, hacerlo fornicar e ir en pos de dioses ajenos. Entonces, hermanos amados, esto fue lo que sucedió. Al final, Balaam muere más adelante de los eventos, porque no se puede ir en contra de Dios, porque la palabra de Dios es una y para siempre. No se puede torcer la voluntad de Dios. Así que, producto de la mala actuación de Balaam, el pueblo de Israel fornicó y se fue tras dioses ajenos. Esto, hermanos amados, es como el centro de esta predicación: ir en pos de dioses ajenos. Es posible, hermanos amados, es posible de que nuestro Dios no esté conforme con nuestras conductas, no esté conforme con las conductas de la iglesia de hoy, ¿verdad? No esté conforme con doctrinas que Él no comparte. Y entonces Él
está llamando a la reflexión a su pueblo, ¿verdad? Hoy, hermanos, podemos escuchar tantas doctrinas que no son lo que Dios enseñó, que no es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Hermanos, y mucho pueblo se ha confundido también con esto. Mucho pueblo piensa que Dios es tan amoroso, es tan perdonador, y lo es, que hagamos lo que hagamos, Él nos perdona, hermano. Y no es así. Todo hijo de Dios tiene que hacer siempre la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios está escrita en su palabra. Amén. Así que, hermanos, es un tiempo, ¿verdad?, en que nosotros tenemos que meditar y tratar de volver a la pureza original de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y no adorar dioses ajenos. Hermanos, hay tantos dioses ajenos, ¿no?, que nuestra mente la ocupan y nos hacen equivocarnos. Hermanos, amados, Dios quiere que nosotros volvamos a su obediencia, ¿verdad?, a ser fieles a Él y no hacer cada uno lo que le da la gana. Necesitamos volver a la voluntad de Dios, y es por eso que vivimos este tiempo, hermano, este tiempo tan difícil, ¿verdad?, de entender. Este tiempo en el cual tenemos que tener calma, tenemos que esperar qué es lo que Dios está queriendo decirnos, qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia del Señor. Aquí, hermanos amados, la iglesia de Pérgamo, ellos se confundieron, se fueron tras dioses ajenos, se fornicaron y pensaron que Dios siempre la iba a perdonar. Vean usted la historia de Fines, ¿verdad?, cómo actuó este hombre, cómo por esa actuación le fue dado el sacerdocio de Israel por un tiempo muy amplio. Hermanos, dice la palabra del Señor al final de este mensaje a la iglesia de Esmirna: al que venciere, dice, el que venciere, le daré el maná escondido. El maná escondido. Sabemos por la palabra de Dios que el pueblo de Israel comió el maná en el desierto, pero murieron, hermanos. Murieron por su desobediencia. El maná que está ofreciendo el Señor Jesucristo es Él mismo. Él es el maná escondido. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ese es el maná escondido. Hermano, si nosotros estamos en la voluntad de Dios, si estamos obedeciendo a Dios, si estamos siguiendo sus enseñanzas fielmente, con toda honestidad, vamos a estar nutriéndonos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice además la palabra del Señor en este pasaje que al que vencido también dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Amén, hermano. Si nosotros somos fieles al Señor, si estamos en su voluntad, si no permitimos, si somos celosos de la doctrina de nuestro Señor, si no permitimos que cosas extrañas lleguen a nuestros oídos y le sigamos, y lo sigamos, ¿verdad? Si somos fieles a Dios, Él nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce
sino el que lo recibe. Amén. Cuando seguimos al Señor, nosotros recibimos un nombre nuevo. Y así le sucedió a Pedro. ¿Verdad? Cuando el Señor Jesús, en su ministerio público, lleva a sus discípulos al desierto y les pregunta: ¿quién soy yo? Y ellos no respondieron. Más Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde ese momento, doctrina sana. Desde ese momento, doctrina sana aplicó Pedro. Ya no fue más Simón, sino fue Cefas. Un nombre nuevo. Dios también tiene para nosotros, si somos fieles a Él, un nombre nuevo que nadie puede conocer sino el que lo recibe. Yo me recuerdo, hermanos amados, haber recibido esto. ¿Usted quiere recibirlo? Amén. Sea fiel al Señor. Siga su palabra, cumpla su palabra. Amén. Y Él le dará ese nombre nuevo, distinto en esa piedrecita blanca. Y esto ha sido todo por hoy. Quedaron los nicolaitas, pero nos veremos en 1 o 2 semanas más y allí vamos a seguir, ¿verdad?, con el estudio de otra iglesia, reflexión de otra iglesia, y sería el mensaje de la iglesia de Tiatira. Que el Señor te bendiga grandemente, el Señor te guarde. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sigamos habitando bajo la sombra de nuestro Dios, porque Él nos va a cuidar. Dios te bendiga, nos vemos, adiós. Amén, hermanitos. Qué hermoso, hermanos, es saber que el Señor nos ama, que nos dejó una forma de vida en su palabra, y qué hermoso es saber que hay un pueblo de Cristo dispuesto a buscar de Él. Y siempre, hermanos míos, démosle la gloria a Dios por los siervos que están dispuestos a predicar de su palabra, que están dispuestos a buscar de su palabra para poder enseñarla, hermano. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor por este culto, hermanos míos, y para despedirnos en la gloria de Dios, en su presencia, y esperando que continúe toda esta semana nuestra vida aferrada a la mano de Dios, nos despedimos con esta hermosa alabanza, hermanos. Que el Señor les bendiga y los esperamos para el próximo culto, hermanitos, en este mismo lugar y con el mismo amor. Amén y amén.